Estamos con guerra con Irán. No se preparó a los estadounidenses para enfrentar esta guerra. No se explicó por qué fuimos a la guerra con Irán. Hay toda una ensalada de justificaciones, una ensalada de argumentos, pero nadie sabe exactamente cuáles son los objetivos que debe cumplir esta guerra. Esto, por supuesto, tiene un objetivo en sí mismo. La razón de que los estadounidenses no entiendan exactamente qué fuimos a hacer a la guerra con Irán está ahí para que cuando políticamente Donald Trump y su gente determine de que quizás ya debamos salir con Irán, pues entonces puedan declarar victoria sobre lo que sea que hayan logrado. O sea, si usted no determina cuáles son los objetivos de antemano, si usted no dice, bueno, lo que tenemos que hacer es llegar a aquel edificio y coger la bandera, pues entonces da lo mismo. Usted se puede retirar y decir y argumentar que realmente no había que llegar a recibir la bandera, simplemente había que dar 2 pasos y regresar. Y ya victoria y ganamos y todo así, ¿no? Pero lo cierto es que indiscutiblemente, si usted no ha explicado claramente las razones por las cuales los estadounidenses tienen que arriesgar sus vidas, las personas que están en la región, las personas que están acá, pues vamos a decir, no sea popular la medida, porque la gente no puede entender para qué está sacrificándose, ¿no? Para qué se está jugando su economía, su vida en esta aventura militar en el Medio Oriente. Quizás por cuestiones ideológicas están contra los Estados Unidos, se alinean con la gente de izquierda, que la verdad que los ayatolas de izquierda es increíble, ¿no? Pero bueno, tiene sus alianzas con Rusia, con China, pero desde un punto de vista práctico de cuáles han sido las prioridades de los Estados Unidos recientemente, la verdad que es difícil de argumentar. Sobre todo cuando Trump había dicho en mediados del año pasado que después de los bombardeos a estas bases nucleares de Irán, pues habían erradicado el programa nuclear iraní. Entonces, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿estás mintiendo en algún momento? ¿O mentiste cuando dijiste que habías erradicado el programa nuclear iraní? ¿O estás mintiendo ahora cuando dices que el programa nuclear iraní todavía sigue siendo un riesgo inmediato para los Estados Unidos? Pero lo que sí está ocurriendo es que se está transformando desde su mismo inicio en una pesadilla de relaciones públicas para Donald Trump. Rusia secretamente está compartiendo la ubicación de objetivos de Estados Unidos con Irán, dicen oficiales de Estados Unidos. Esto es Wall Street Journal, esto no es la prensa iraní, esto es el Wall Street Journal que está utilizando fuentes de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al igual que los Estados Unidos comparte inteligencia de los activos rusos en la guerra de Ucrania con el gobierno ucraniano y eso le permite al gobierno ucraniano ser más preciso en sus ataques, pues de esta manera también los rusos, utilizando sus satélites y toda su capacidad de inteligencia, están compartiendo con los iraníes, aparentemente por debajo de la mesa, información sobre dónde están los objetivos estadounidenses. Y esto quiere decir que los iraníes, a partir de ahora, pueden ser mucho más precisos en dónde van a dirigir sus ataques con misiles balísticos o sus ataques con drones. Y ojo, y les vamos a hablar ahora sobre las relaciones públicas y el componente político de Donald Trump para toda esta guerra. Pero lo que esto quiere decir es que cada día que pasa, cada día que esta guerra se mantiene, hay más riesgo para los estadounidenses, que son los que ponen sus vidas, por supuesto, por delante, para las personas cercanas a este círculo de estadounidenses o de israelíes que pueden estar en la zona y cerca del alcance de los misiles, cada día ahora están más en riesgo de realmente ser abatidos. Y vamos a poner algo en perspectiva, Donald Trump, aunque no ha dicho cuáles son los objetivos para cantar victoria cuando le convenga, hay que decir algo. Si en algún momento cercano, Dios no lo quiera, que no pase, no puedo desear menos que algo como esto ocurra. Uno de estos ataques con los misiles más avanzados iraníes que no han empezado a usar. O sea, han estado, parece que, agotando los misiles más viejitos que tenían
y están reservándose los de mejor tecnología en esta guerra de resistencia que están echando. Si en algún momento uno de esos misiles iraníes, utilizando, por ejemplo, inteligencia rusa, da un golpe significativo en alguna base estadounidense o en algún lugar donde múltiples vidas estadounidenses sean perdidas, ya esto empieza a convertirse de una pesadilla de relaciones públicas para Donald Trump en una catástrofe de relaciones públicas para el Partido Republicano con vista a las elecciones. Estoy poniéndolo en perspectiva para que ustedes entiendan cuán tenue, cuán fino es el equilibrio en el cual Donald Trump está haciendo estas maromacas políticas. Y les voy a mostrar lo que yo creo que es también una muestra de gran torpeza política de mi punto de vista, ¿no? Y de cómo con mucha falta de sensibilidad están tratando esta situación que ellos mismos provocaron. Miren este reporte de la revista People, ¿no? Esto está fechado el 5 de marzo en bien entrada a la tarde. Dice, Trump dice que, supongo, esto es lo que expresa Trump, que los estadounidenses deberían preocuparse por las represalias de Irán contra Estados Unidos, contra el suelo de Estados Unidos. Como dije, algunas personas morirán. O sea, estoy utilizando nada más que el titular. Ahí en el artículo explica que es una entrevista que da, pero lo que él está respondiendo es que él está asumiendo que puede haber, que él supone que puedan ocurrir ataques iraníes en suelo estadounidense. Hay que llamarlo por lo que es, actos de terror. O sea, si Irán, que ha sido el mayor sponsor de terrorismo en la región, que tiene experiencia con esto, podría conducir a ataques dentro de los Estados Unidos como parte de esta guerra no convencional y que le cuesten vida a los estadounidenses. Yo pienso que eso no necesariamente ayudaría a Irán, porque pondría a los estadounidenses tal vez más alineados con Trump. Porque cuando sientan que son atacados, pues tal vez termine este efecto de unirse a la bandera que hasta ahora no hemos visto, porque los estadounidenses están en su gran mayoría, en un 70%, pues caracterizando esta guerra o caracterizan esta guerra como impopular. Pero es como Donald Trump lo presenta. O sea, ese Donald Trump, bueno, yo supongo que sí, que hay gente que se va a morir, ¿no? O sea, como dije, alguna gente se va a morir. O sea, ¿cómo tú vas a ser el presidente de los Estados Unidos y tú vas a decir, bueno, sí, la gente se va a morir por las decisiones que estoy tomando, ¿no? O sea, yo creo que lo que ahí correspondía era vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para enfrentar las amenazas. Vamos a utilizar a Kash Patel. Dios mío, Kash Patel es lo que tenemos ahí. Vamos a utilizar a nuestros grandes profesionales del FBI, de las demás agencias para impedir que esto acontezca y vamos a echar esta pelea con todo y vamos a salvar la vida de los Estados Unidos. No, no. Dice el tipo, sí, supongo que la gente se va a morir, ¿no? Esa es la manera en que Donald Trump está procesando el peligro de muerte al que él ha expuesto a los ciudadanos estadounidenses, iniciando esta guerra de elección para él. Pero Donald Trump no ha sido el único que está siendo grillado, ¿no?, por estas reacciones. Yo estaba viendo este artículo de The Atlantic y se corresponde a una conferencia de prensa que da Pete Hegseth, el secretario de Defensa, convertido informalmente en secretario de la guerra. Y fíjense lo que dice este autor Tom Nichols. Pete Hegseth trata a los soldados estadounidenses caídos como un problema de relaciones públicas. Usa a los muertos de guerra en Irán para atacar a los medios de comunicación y esto es vergonzoso. O sea, en esta conferencia de prensa, lo que hace Pete Hegseth es decir, bueno, o sea, él va, obviamente, reconoce las muertes, pero empieza a decir que los medios son los que explotan este tipo de información negativa o acontecimiento negativo para atacar a Trump. O sea, como si todo lo que importara de estos ciudadanos estadounidenses, personas en servicio militar, incluso que han perdido su vida, como todo lo que le importara a Pete Hegseth es no hacer lucir mal a Trump. O sea, que la vida de estas personas se haya perdido, que el mismo Trump dice que supone que otras vidas se van a perder, pues no es tan importante. No es importante los sentimientos de sus familiares, no es importante el inmenso costo humano que eso representa
para la nación estadounidense. No es que se vea mal Trump, es que se ve mal Trump y eso es lo que es malo de todo esto, ¿no? Que Trump se vea mal. Esta gente está enfermos, están absolutamente enfermos, o él está de alguna manera tratando de, sabe que Trump lo está mirando y todo lo que le importa es lo que Trump vaya a reaccionar, ¿no? Quiero leerle 3 fragmenticos del artículo. Dice: Estados Unidos está en guerra. Los estadounidenses en un momento así podrían esperar que su gobierno hable con ellos regularmente e informe sobre los objetivos y las bajas de Estados Unidos. Pero hasta ahora han obtenido poco más allá de videos pregrabados del presidente y algunos fragmentos de sonido de varios funcionarios. O sea, Donald Trump no ha hecho un address to the nation, o sea, no ha salido en prime time a hablarle en vivo al pueblo de los Estados Unidos, explicarle por qué estamos en guerra con Irán y por qué tenemos que sufrir todas las consecuencias de esta guerra que inevitablemente nos van a pasar factura en los próximos días, semanas, meses o años. Y lo que hemos tenido son videitos pregrabados de este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, esta es la importancia que le han dado, que le ha dado la administración Trump y esta gente, ya no solo a, obviamente, los caídos, sino también al pueblo estadounidense en general. Voy a continuar con lo que dice. La mayoría de los periodistas están ahora acostumbrados a las payasadas dramáticas de Hegseth, pero incluso con los bajos estándares que ha establecido, logró sorprender a muchos de ellos cuando utilizó cínicamente las muertes de personal estadounidense para expresar sus propias quejas ante la prensa. Increíble, ¿no? O sea, no son capaces de darle paz ni a los caídos en la guerra. Tienen que utilizar los momentos para honrarlos, para hacer propaganda política de la de peor tipo, para atacar a la prensa, que es un pilar, de hecho, de la democracia en los Estados Unidos. Y este es el último fragmento que les voy a leer, ¿no? Dice: el secretario de Defensa, el hombre que se supone debe llevar esta noticia al público estadounidense y llorar con ellos, en cambio, se quejó de la injusticia de todo esto. Cuando pasan algunos drones o suceden cosas trágicas, es noticia de primera plana, lo entiendo, dijo Hegseth a los periodistas, al personal militar y a los civiles reunidos esa mañana en el Pentágono. La prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente, pero intenta por una vez informar la realidad. Los términos de esta guerra los fijaremos nosotros en cada paso. Como dije el lunes, la misión está, muy enfocada. O sea, se mueren los ciudadanos estadounidenses, los soldados de su ejército, y Hegseth sale a llorar porque eso hace quedar mal a Donald Trump. Porque la prensa que reporta esto, para honrar para que la gente entienda también el costo humano y lo que está sacrificando con todo esto, sale Pete Hegseth a llorar porque él y Donald Trump se están viendo mal. Porque la prensa está reportando esto. Pero para ir peor todavía, miren esto. Y esta es otra de las cuestiones que le criticaron duramente a Pete Hegseth. Y es que inmediatamente después de hablar de los caídos en esta guerra, va a comparar la guerra con un juego. Mírenlo por ustedes mismos, se los voy a mostrar. La traducción es con inteligencia artificial, pero se entiende perfectamente. Se hizo mucho del volumen de misiles. Irán fue capaz de disparar en los primeros días. Y, lamentablemente, mientras proyectábamos, unos pocos lograron y mataron a 6 de nuestros mejores. Esperemos que llegue a casa pronto. Los vengaremos. Sin duda. Pero comparo la situación de Irán con un equipo de fútbol que escribió las primeras 20 jugadas de un partido. El equipo sabía qué jugadas ejecutar porque sus primeras unidades estaban programadas. Pero ahora que el juego ha comenzado, y el blitz está encendido, no saben a qué jugadas llamar, y mucho menos cómo meterse en el grupo y llamar a esas jugadas. ¿Ustedes vieron eso? O sea, está hablando de que las personas murieron y después dice, bueno, imagínense que esto es un juego de fútbol y hay 20 jugadas. Esto es una vergüenza de mi punto de vista, además completamente insensible. Si ya no había sido suficientemente insensible, molestarse porque la prensa reportara sobre los caídos.
Y entonces esto es otro fenómeno que yo estaba viendo unas críticas muy interesantes que le llaman la gamificación de la guerra. O sea, ustedes han visto cuando Donald Trump describe toda la guerra que dice pim, pam, pum, pam, pim, pum. O sea, y que describió de hecho la operación en Venezuela como si aquello fuera un juego o un thriller. Entonces ellos le están presentando a su base todas estas cuestiones de guerra, incluidos los bombardeos de los botecitos aquellos en el Caribe, que parecían sacados de un juego de Call of Duty. Pues esta gente están presentando y utilizando un lenguaje al más alto nivel, estoy hablando del secretario de Defensa, como si toda esta guerra fuera un juego de video. Pareciera que ellos consideran, que ellos tratan y que ellos caracterizan a sus seguidores como gente que va a completamente asombrarse y sorprenderse de todas estas operaciones militares que parecen un juego de pim, pum, pam, pum. Increíble. Absolutamente increíble. Pero bueno, esto es el trumpismo, señor. El trumpismo en su manera más absolutamente descarnada. Y esta guerra en Irán, ¿no? Están vendiendo de que van a resolver eso, primero en unos días, después en una semana. Ojalá, repito, les deseo lo mejor. Porque si esto se sigue complicando, todos nosotros nos vamos a joder. Y cuando viene a ver, terminamos aquí en un reclutamiento forzado de los Estados Unidos porque hay que seguir con esta guerra loca que ha empezado Donald Trump. O sucede en la peor de las catástrofes geopolíticas, que esto arrastra a China y a Rusia, que tienen acuerdos de seguridad, de hecho, con Irán, a una guerra contra los Estados Unidos. Imagínate, la Tercera Guerra Mundial se jodió esto. Ya, no estoy diciendo que estemos ahí, pero bueno, estamos más cerca de que si no hubiéramos iniciado esta guerra con Irán. Ojalá, repito, que no pase.